¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Primero que nada, quiero agradecer a 5G América por haber tenido la gentileza de invitarme al Wireless Technology Summit de 5G Américas. Para mí es un placer estar acá y poder hablar de este importante tema que es la inteligencia artificial aplicada a las telecomunicaciones y con énfasis en América Latina. A continuación voy a mostrar una presentación que yo tengo preparada. Entonces vamos a iniciar la presentación. Eh, bueno, como les dije, vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a introducir algunos conceptos básicos para saber de qué estamos hablando. Vamos a ver algunas aplicaciones en distintos segmentos de la industria. Un punto importante es analizar todos los desafíos y riesgos que existen sobre la inteligencia artificial, de lo cual se ha hablado mucho últimamente, y después vamos a finalizar con qué aplicaciones hay de inteligencia artificial en el campo específico de las telecomunicaciones y centrados en nuestra región. Primero que nada, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Porque todo el mundo habla de esta inteligencia artificial. Bueno, este concepto se usó por ahí a mediados de los años 50, de la década del 50 por primera vez, específicamente el año 1955, por el profesor John McCarthy de Dartmouth College, cuando ellos organizaron una conferencia sobre el tema que ocurrió al año siguiente. En esa época se hablaba de cibernética, autómata, y predominaban los conceptos de Norbert Wiener. Entonces, esta conferencia del año 1956 trató por primera vez en forma oficial sobre inteligencia artificial. Y ahí yo destaco que entre los participantes aparece Claude Shannon, que no se vincula mucho normalmente a la inteligencia artificial. Yo lo destaco, ¿por qué? Porque todos lo conocemos, los que hemos estudiado ingeniería eléctrica, como el padre de la teoría de la información. Y tiene unos teoremas muy importantes sobre el tema. ¿Ya? Aquí hay una pequeña línea de tiempo muy simplificada, ¿no es cierto?, que desde que se hizo esta conferencia y se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial, en los años 60 se desarrollaron lo que se conoce como sistemas expertos, y a mediados de los 80 se incentivó mucho el machine learning, específicamente a través de este algoritmo de backpropagation. Y después el otro gran avance fue el aprendizaje profundo alrededor de la década del 2010, y en estos últimos 3, 4 años, ¿no es cierto?, en la década del 2020, que es en la que estamos presentes, aparecieron aplicaciones como las de OpenAI, GPT-4 y otras, que es lo que se llama Gen AI. Entonces, vamos a algunas definiciones básicas. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Hay muchas definiciones, pero las más consensuadas dicen que es la capacidad de una máquina para aprender patrones y poder hacer predicciones, y de esta forma realizar tareas que requieren lo que se conoce como inteligencia humana, como razonamiento, comunicación natural y resolver problemas. Entonces, de esta forma la inteligencia artificial realiza tareas específicas y va tomando decisiones, y está incorporada en muchos sistemas de la vida diaria cotidiana. Si bien la inteligencia artificial no sustituye al hombre en las decisiones humanas, sino que se dice que le agrega valor al especie humano, lo apoya en tareas que son más tediosas, por decirlo de esa forma. Es importante destacar que las máquinas no piensan, ¿ya? Si bien se habla de inteligencia artificial, pero las máquinas no piensan, sino que efectúan cálculos. Ahora bien, estas máquinas pueden ser entrenadas para aprender. Entonces se dice que hacen aprendizaje automático, que es lo que se conoce como machine learning, a medida que van siendo alimentadas con nuevos datos, y tienen la capacidad de ir aprendiendo. Y muchas pueden imitar el funcionamiento del cerebro humano,
y por eso se habla de redes neuronales, y por otro lado realizan lo que se llama un aprendizaje profundo, que es lo que se conoce como deep learning, que tiene muchos niveles de cálculo, y por eso se llama profundo. Aquí hay una especie de clasificación, porque hay tantos conceptos dando vuelta que es fácil confundirse. La la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, es la que agrupa todos estos conceptos, ¿ya? Y dentro de la categoría más general de inteligencia artificial, podemos encontrar el aprendizaje automático o machine learning, y un subconjunto sería las redes neuronales, y dentro de eso estaría el aprendizaje profundo. Entonces, esto nos da una especie de jerarquía de las distintas técnicas que vamos a estar hablando hoy día. Entonces, partiendo por aprendizaje automático, en inglés conocido como machine learning, la característica principal es que las máquinas realizan tareas para las cuales no fueron explícitamente programadas, es decir, no existe código para que hagan esas tareas, pero sí están programadas para que vayan aprendiendo nuevos patrones a medida que son entrenadas con los conjuntos de datos. Entonces, en vez de programarle que haga determinadas instrucciones específicas sobre lo que es hacer, que sería la codificación convencional, ¿no es cierto?, los algoritmos con los cuales están programadas las máquinas permiten que ellas sean entrenadas por grandes cantidades de datos, volúmenes de miles de datos de aprendizaje, que les van permitiendo reconocer patrones y relaciones, y van aprendiendo en base a esos mismos datos. ¿Qué aplicaciones específicas de Machine Learning existen? Bueno, por ejemplo, todo lo que es reconocimiento de texto, que permite hacer traducciones, hacer resúmenes, ¿no es cierto? Después, otra gran categoría es hacer predicciones en base a una serie de datos. Están las aplicaciones de juego, por ejemplo, jugar ajedrez, ¿no es cierto?, y otras. También se acostumbra a clasificar el aprendizaje automático, machine learning, en tres grandes categorías. Se habla de aprendizaje supervisado, no supervisado y del aprendizaje por refuerzo. No vamos a entrar en detalle, pero en la presentación que yo voy a acompañar está un poco más explicado esos tres conceptos para el que quiera profundizar en ella. Otra categoría, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial son las redes neuronales. ¿De dónde viene este nombre de redes neuronales? Bueno, el nombre y la estructura tratan de imitar el comportamiento del cerebro humano, ¿no es cierto?, en la forma en que las neuronas biológicas que tenemos nosotros se comunican y se enlazan entre sí. Entonces, estos sistemas reproducen cómo está constituido el cerebro humano. Entonces, están formados por muchos nodos y en los cuales se distinguen tres capas: una capa de entrada, varias capas ocultas, ¿no es cierto?, intermedias, y una capa de salida. Y todas estas tienen múltiples conexiones entre sí. Más adelante hay un diagrama que muestra un poco esa configuración. Entonces, cada neurona, que en el fondo es un nodo, pero se le llama neurona, se conecta con otro nodo, ¿no es cierto?, y se les asigna un peso y un determinado umbral. Si la salida de un determinado nodo está sobre un umbral previamente especificado, este nodo se activa y le entrega datos a la siguiente capa. Y si no, queda inactiva. Entonces, en estas redes neuronales también están basadas en que hay que entrenar datos para que puedan aprender y vayan mejorando su precisión con el tiempo. Una vez que estos algoritmos de aprendizaje quedan ajustados de forma precisa, estas máquinas, ¿no es cierto?, son potentes herramientas de inteligencia artificial y permiten efectuar clasificaciones y agrupar los datos a velocidades muy altas. Uno de los ejemplos es los algoritmos que usa Google en las búsquedas, ¿no es cierto?, que todos usamos,
y está basado en el funcionamiento de estas redes neuronales. Entonces, aquí hay un esquema que trata de aclarar un poco. Tenemos aquí a la izquierda, ¿no es cierto?, la red de entrada, ¿no es cierto?, que están formadas por estos circulitos de este color azul, y vemos que tienen múltiples interconexiones, y estos circulitos de color verde son lo que llamamos las capas ocultas o intermedias, que pueden ser muchas. Aquí aparecen 3 niveles, pero normalmente son muchos más. Y finalmente una capa de salida, y todas ampliamente interconectadas entre sí. ¿Ya? Otra categoría de inteligencia artificial es lo que se conoce como aprendizaje profundo, en inglés deep learning. Entonces, podemos decir que el aprendizaje profundo es un subconjunto de machine learning, y permite que las máquinas realicen tareas complejas, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, ¿no es cierto?, identificar caras, etcétera, o bien comprender el lenguaje natural, ¿ya? Esta, esta, esta implementación de deep learning son, requieren capas complejas de algoritmos, que también están integradas en las redes neuronales, ¿ya? Pero se llaman así de, de aprendizaje profundo porque tiene muchas capas, ¿no es cierto? Y entonces con algoritmos muy complejos, y por eso que se denominan de aprendizaje profundo. Se usa, por ejemplo, el reconocimiento de texto, para procesamiento de imágenes, de video. Por ejemplo, todos los vehículos autónomos, ¿no es cierto?, usan Deep Learning, y, como decíamos, usan múltiples capas de algoritmos para poder aprender. Cada capa va ayudando a la máquina a encontrar patrones más complejos y a efectuar estas predicciones. Ejemplos de esto destacados, por ejemplo, el caso de Deep Blue, que en el año 1997 desafió y le ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, ¿ya? Era un ejemplo de Deep Learning. Y un ejemplo más reciente es la otra máquina AlphaGo, que en el año 2016 desafió y le ganó al campeón mundial de juego Go, que en nuestra cultura no es tan conocido, pero en el mundo oriental, en Corea, en Japón, en China, es un juego milenario, y dicen, yo no lo conozco, pero dicen que es mucho más complejo que el ajedrez. Bueno, todas esas máquinas fueron entrenadas en base a Deep Learning, y le ganaron a los humanos. Y no podemos dejar de mencionar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial generativa, ¿ya?, que en inglés se identifica como Gen AI. Entonces, esta aplicación que se ha vuelto popular en los últimos 2 o 3 años, tienen como característica que pueden predecir el contenido en un determinado contexto. Por ejemplo, dentro de un texto, completar frases, responder preguntas o completar imágenes, ¿ya? Entonces, en general, podemos decir que la inteligencia artificial generativa es una rama de Deep Learning, ¿ya?, que pueden aprender desde volúmenes extensos de datos de entrenamiento, y usan lo que se llaman modelos de lenguaje grandes. Entonces aquí hay otra sigla, LLM, del inglés, significa Large Language Model, modelos de lenguaje grandes, que son capaces de crear contenido nuevo a partir de texto o a partir de imágenes, y muchas veces como respuesta a lo que se llama un prompt, ¿no es cierto?, o una solicitud de un usuario. Entonces, cuando uno usa ChatGPT y le hace una consulta, ese es el prompt del usuario que está haciendo una pregunta, y estas herramientas de inteligencia artificial generativa le responden en base a estos grandes volúmenes de datos que tienen almacenados. Estos modelos se vuelven cada vez más sofisticados mientras más datos de entrada tienen, ¿ya?
y utilizando aprendizaje profundo y redes neuronales. Y mientras más contenido genera un modelo, más convincente y más humanos se vuelven los resultados. Ahora, el tema es que estas herramientas de IA generativa pueden tener un sesgo, por ejemplo, en base, se ha detectado que a veces dan respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque el conjunto de datos con el cual fueron entrenados no fue lo suficientemente exhaustivo. Se dice que presentan un sesgo y ahí provocan ciertos errores. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con las conclusiones que se obtienen a partir de estas herramientas. ¿Ya? Pero en general estos modelos que usan los Large Language Model pueden responder preguntas, pueden resumir documentos, pueden efectuar traducciones, ¿ya? En distintos idiomas, pueden completar oraciones, pueden alterar la creación de contenido y cómo la gente utiliza los motores de búsqueda. Entonces, en vez de buscar en una página web, ¿no es cierto?, usar una de estas herramientas y estas herramientas buscan en su inmensa base de datos y nos entregan respuestas. Cuando hablamos de Large Language Model, ¿qué significa large o grande? Bueno, muy grande son miles de millones de parámetros, ¿ya? Y aquí aparecen algunos ejemplos de estas herramientas, el ChatGPT de OpenAI, DALL-E, otra herramienta es Gemini, que antes se llamaba Bard, de Google, Copilot de Microsoft, que al principio se llamaba Bing Chat, Amazon Q, etc. Hay otra herramienta que está a nivel de aplicación beta, que es Rufus de Amazon, que es un asistente de compra que por el momento está disponible solo en Estados Unidos y en aplicaciones móviles de Amazon, pero que se supone que también va a permitir a los que hacen compras efectuar una compra más informada y con mucha más información. Entonces, finalizada esta breve introducción, ¿no es cierto?, sobre determinados conceptos de inteligencia artificial, etcétera, vamos a ver algunas de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en ramas diversas de la industria y específicamente en la ciencia también. En general, la inteligencia artificial se usa mucho para automatización de trabajos, en especial los que son repetitivos, para lograr mayor eficiencia, ¿no es cierto? Y sustituyendo algunos empleos, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales preocupaciones, que la inteligencia artificial puede producir la pérdida de numerosos empleos. Otra gran familia de aplicaciones es mejorar todo lo que tiene que ver con atención al cliente, ¿ya? Automatización de respuestas a preguntas comunes y asistencia en tiempo real, y todo esto en forma automática y sin tener a un humano o una persona. Todos hemos experimentado el conversar, ¿no es cierto?, con una máquina, que muchas veces no nos gusta, uno dice, oye, quiero hablar con un humano, ¿ya? Pero las empresas, buscando la mayor eficiencia, ponen una máquina de inteligencia artificial que obviamente les sale mucho más económico. Aplicaciones, ¿no es cierto?, para mejorar el diagnóstico médico, usan su gran capacidad de ver miles y millones de datos y permite realizar diagnósticos más precisos. Tienen también múltiples ventajas para hacer auditorías de seguridad, por ejemplo, detectar actividades maliciosas, por ejemplo, análisis de cámaras y de videos de seguridad, ¿no es cierto?, para, en vez de que tengan a una persona viendo horas de video, esto lo puede hacer una máquina. En fondo ayudan a la prevención de ataques cibernéticos. Y en general todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones empresariales, que a través del análisis de grandes cantidades de datos y a través de la identificación de patrones y tendencias, eh, ayudan a la toma de decisiones de las empresas para el futuro de sus negocios. Algunas proyecciones que se han hecho, hay algunos estudios, algunos son muy alarmistas, dicen la inteligencia artificial podría reemplazar hasta 1.000 millones de empleos
en todo el mundo en los próximos 10 años. Pero por otro lado, dice que puede ayudar a la creación de empleos. Cuando se encuesta a las empresas, muchas de ellas dicen sí. Un tercio de las empresas dice que ya está reemplazando algunas de las funciones humanas con soluciones de inteligencia artificial. En general, los empleos con mayor riesgo de ser reemplazados son aquellas funciones administrativas o repetitivas, ¿cierto? En cambio, los trabajos que requieren eh, eh, operaciones manuales, ¿no es cierto? Y los que requieren mayor creatividad y habilidad interpersonal eh, presentan menor riesgo de ser reemplazados por inteligencia artificial. Hay un estudio de Ernst Young, que es muy reciente, que se dio a conocer la semana pasada, que dice que ellos hicieron un estudio en un universo de 1.400 empresas a lo largo de 20 países y que dentro de las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial generativa ocupó el tercer lugar de nuevas aplicaciones, que un 43% de las empresas ya estaban invirtiendo en inteligencia artificial generativa. Y otro tercio planea invertir en esas mismas aplicaciones en los próximos 3 años. Dentro de las aplicaciones más comunes se encuentran el análisis predictivo, la realidad virtual y la realidad extendida, ¿no es cierto? XR significa Extended Reality, y en general con aplicaciones para el mantenimiento predictivo y para la automatización de operaciones en el caso de manufactura, fábricas, etc. Las empresas que son un poco más reacias a adoptar estas nuevas tecnologías son las que están trabajando en entornos de misión crítica, ¿ya? Lo que se conoce como el mundo OT, Operational Technology. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el impacto es mayor. Entonces son más conservadoras a la hora de innovar. Y las aplicaciones más comunes de inteligencia artificial generativa son en general para automatizar la atención al cliente, ¿no es cierto? Como ya habíamos comentado anteriormente, y también para capacitar a la fuerza laboral que tiene que manejar tareas cada vez más sofisticadas. Existen dentro de estos mismos estudios cuáles son las preocupaciones sobre la inteligencia artificial. Bueno, ya lo hemos dicho, la pérdida de empleo de muchos puestos de trabajo y también la dependencia de los datos que usan estas aplicaciones y las dudas éticas sobre qué tan seguro es su uso. O sea, existe temor de que se dependa tanto de la máquina que no se pueda controlar. ¿Ya? Y también hay preocupaciones por la seguridad de la inteligencia artificial generativa, sobre todo cuando se introducen datos que son confidenciales. Muchas empresas están usando técnicas de anonimización, es decir, quitar la personalización de los datos, por ejemplo, la identificación de las personas, ¿no es cierto?, para garantizar que la inteligencia artificial sea más segura en sus aplicaciones. En el campo de la ciencia, se usan intensivamente los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, para la búsqueda de nuevos antibióticos o para la búsqueda de drogas para curar enfermedades o para encontrar mejores materiales, por ejemplo, para el uso de baterías, ¿no es cierto? Eh, Google DeepMind desarrolló AlphaFold, que es un modelo que permite predecir la estructura de las proteínas a partir de las secuencias de aminoácidos, y eso tiene múltiples aplicaciones en el mundo de la biología. En el mundo de la predicción del clima, Huawei tiene una aplicación que se llama Pangu Weather, y NVIDIA, que es, ¿no es cierto?, uno de los fabricantes de semiconductores, tiene otra aplicación que se llama ForecastNet. Y ambas se usan para predecir el clima, pero en una escala mucho mayor que la que se usa en los pronósticos habituales, y también para combatir la ocurrencia de desastres, por ejemplo, grandes inundaciones, tifones, etc.
Los lenguajes estos LLM, ¿no es cierto? Large Language Model, son usados por las compañías farmacéuticas para el experimento de nuevas drogas. Los psicólogos lo están usando en reemplazo de los focus group, o también se usa por las compañías que trabajan en el mundo del software para escribir códigos de programa, o sea, están reemplazando de alguna forma a los programadores de software. Otros posibles desarrollos que podría tener la inteligencia artificial en la ciencia, esto ya es una proyección para los próximos años, se habla de una técnica que se conoce como descubrimiento basado en la literatura, que permitiría analizar, ¿no es cierto?, todos los trabajos de investigación científica utilizando herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT para buscar nuevas hipótesis que hayan quedado descartadas cuando se formularon. Entonces, hay tanta cantidad de información que los científicos no tienen el tiempo necesario para estar revisando. Entonces, una máquina podría hacer esto. Se habla de tener científicos robots, otros lo llaman laboratorios autónomos, que en el fondo son sistemas robóticos que utilizarían la inteligencia artificial para, a través de los trabajos de investigación pasados, formular nuevas hipótesis, analizando los datos existentes, y hacer pruebas a través de la realización de miles de experimentos. Y probablemente se especula, ¿no es cierto?, que estos robots no tendrían el sesgo de algunos científicos que dicen, no, por aquí no va la cosa, no, prefiero no investigar por este lado. Los robots en ese sentido serían más autónomos y podrían desarrollar teorías más inesperadas, menos comunes, eh, a diferencia de los investigadores humanos. Entonces, se cree que por ese lado la investigación científica va a ser muy potenciada por el apoyo de la inteligencia artificial. Bueno, se ha hablado mucho en el último tiempo de los desafíos y riesgos de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a mostrar un breve resumen. Uno de los principales preocupaciones tiene que ver con los prejuicios y sesgos, ¿ya? Que puede introducir errores sistemáticos en los modelos. Si el conjunto de datos tiene un determinado sesgo, por ejemplo, eh, connotaciones raciales, etcétera, va a provocar lo que se llama un desequilibrio en los resultados, ¿ya? Hay riesgos de la privacidad. Manejar datos confidenciales y privados. Entonces hay que asegurarse que esos datos se mantengan como deben ser en el ambiente privado. La transparencia. Muchos modelos de inteligencia artificial se conocen como cajas negras, ¿ya? Porque es difícil entender cómo toman decisiones. Entonces, a la hora de hacer una auditoría, por qué tomó una decisión, cuesta realmente interpretar cuáles fueron el razonamiento, entre comillas, que se realizó. Y esto se relaciona directamente con lo que se conoce como responsabilidad o accountability. ¿Quién es responsable de cualquier daño causado por los sistemas de inteligencia artificial? ¿Ya? Entonces, todas esas son preocupaciones. Y hay otras como, por ejemplo, la manipulación, todo lo que tiene que ver con los deepfakes. Eh, las máquinas pueden, están preparadas pueden hacer tergiversación de la información. La ETSI, por ejemplo, liberó un reporte que se cita ahí sobre cuáles son los riesgos y algunas medidas. Bueno, y ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la pérdida de trabajos humanos, ¿no es cierto? También la inteligencia artificial podría ser usada como armas de guerra, riesgos de seguridad, y otra que no es menor, que es la desigualdad de acceso, ¿no es cierto? Eh, lo, mm, la idea es que el acceso a la inteligencia artificial esté equitativamente distribuido y los grupos que están los países o las empresas más desarrolladas pueden tener ventajas de acceso frente a los menos desarrollados. Entremos en la última parte, ¿no es cierto?, que son las aplicaciones en telecomunicaciones de la inteligencia artificial. Rápidamente están focalizados para superar complejidad, abordar las tecnologías modernas, aumentar el rendimiento de la red, reducir costos,
mejorar la automatización. Se habla de Zero Touch Operation, ¿no es cierto? O sea, operar redes inteligentes, ojalá sin intervención humana. Y sobre todo, esto apunta a la red 5G, bueno, y a futuro cuando se empiece a desarrollar la 6G también. ¿Qué desafíos tenemos? Que los sistemas de inteligencia artificial puedan tomar decisiones de forma autónoma, que sean confiables, distribuidas y que hagan simulaciones a escala industrial. ¿En qué áreas se pretende aplicar? En la planificación de nuevas redes, o sea, el diseño, en el despliegue, por ejemplo, reemplazando los test drive, optimizar las redes existentes a través del análisis de una serie de KPIs, ¿no es cierto? Y orientar el mantenimiento predictivo, automatizar servicios al cliente, muchos asistentes virtuales, lo que se conoce como la automatización de procesos robóticos y la prevención de fraude. IBM está preocupado del tema junto a la GSMA para que haya igualdad en el acceso a las herramientas de Internet de inteligencia artificial generativa. Van a sostener sesiones de capacitación con todas las empresas telco para que todos tengan la misma posibilidad de acceso, ¿ya? Y aquí vamos a mencionar muy rápido algunas experiencias de telecomunicaciones. Por ejemplo, Ericsson ha optimizado la red de acceso de radio, la RAN, de NTT Docomo a nivel nacional. Ha realizado test drive virtuales para Indonesia. Y en Suiza también ha mejorado la optimización conectiva a través de Big Data e inteligencia artificial, ¿ya? Nokia, por ejemplo, está preparando una nueva herramienta de inteligencia artificial generativa, pero orientado a un mundo OT o de emisión crítica y con esta herramienta que ellos llaman MX WorkMate, ¿ya? Que sería la primera solución para plantas de producción en ambiente operacional, OT y de emisión crítica. 5G Advanced y 6G presentan nuevos desafíos y aquí hay una investigación de la Universidad de British Columbia que han propuesto técnicas nuevas basadas en Machine Learning para las redes de nueva generación. Nokia, por ejemplo, dice que a medida que se desarrolle 5G Advanced, ¿no es cierto?, con el release 18, se espera una implementación de inteligencia artificial primero en la RAN y que después va a ir abarcando el núcleo, los terminales y luego en 6G, lo cual permitirá aumentar el rendimiento de la interfaz de radio. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, se habla del release 18 que tendrá mayor uso la realidad extendida, la capacidad reducida, las redes no terrestres, etcétera. Y aquí también se espera que con inteligencia artificial se va a mejorar el funcionamiento de estas nuevas redes. En smartphone hemos visto el lanzamiento del Galaxy S24 Samsung, que tiene esta aplicación Simple to Search, ¿no es cierto? Que basta dibujar con el dedo en algo de la pantalla y hacer una búsqueda en Internet usando herramientas de Google. En la última CES en Las Vegas, 2024, se liberó este Rabbit R1, que también ya viene con inteligencia artificial y elimina las apps. SK Telecom está desarrollando tecnología de inteligencia artificial para reducir el consumo de energía. Deutsche Telekom va a hacer un anuncio similar ahora en Barcelona la próxima semana en el Mobile Wireless Congress, ¿ya? En Contact Center, esto lo voy a pasar muy rápido, pero hay muchas aplicaciones, Contact Center as a Service, y aquí encontramos que pueden encontrar mucha información oculta que queda en las grabaciones de las comunicaciones con la atención de clientes, ¿ya? Ver el tono, ver la molestia de los clientes y detectar esto en forma temprana y detectar palabras claves, por ejemplo, y analizar la satisfacción del cliente, y todo eso sin operadores, sino que con inteligencia artificial. Existe lo que se llama los IVR cognitivos, que usan el mismo menú, pero orientados en forma dinámica por una máquina que va dirigiendo las opciones del cliente para que no quede
en una nube de opciones de un IVR convencional que todos hemos experimentado alguna vez, ¿ya? Entonces, todas estas aplicaciones sirven para mejorar la atención al cliente. Bueno, en general, back office, reportería, analítica, modelos predictivos de fuga de clientes, la atención de clientes de prepago, que son los menos rentables, entonces se hacen a través de una máquina y se ahorran el tener operadores humanos. Voy a pasar rápido y vamos a terminar estos últimos minutos qué se está haciendo con inteligencia artificial en nuestra región. Entonces, vamos a hablar primero del desarrollo en nuestra región. Primero que nada, las malas noticias. Estos índices de la CEPAL, que fueron publicados la semana pasada, dicen que la inversión en inteligencia artificial de todos los países de América Latina es menor al 1,7% de la inversión de Estados Unidos o el 5% de China. Y la cantidad de empresas era el 3% del total de empresas a nivel mundial. Entonces, eso muestra un desarrollo muy bajo. Y aquí hay un gráfico donde muestra cantidad de empresas en inteligencia artificial en América Latina. Está liderado por Brasil, Chile, México y después aparecen Colombia y Argentina. En esa página ustedes pueden ver el detalle de estas estadísticas que en general no son buenas para la región. Esto me lo voy a saltar. Ahora, dentro de las buenas noticias, hay una declaración de Santiago que se hizo en octubre a través de un foro que participaron 20 países de la región en que hay un compromiso para promover la inteligencia artificial ética en América Latina y el Caribe. Entonces, es un avance. Ahora hay que ver que esto se concrete, ¿no es cierto? Y que no queden buenas declaraciones. En el caso específico de Chile, se publicó la primera política nacional en el año 2021, se creó el Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA, que está impulsando el desarrollo, y hay un índice latinoamericano de inteligencia artificial, que aquí aparecen los datos, en que Chile aparece en el primer lugar con un 73%, y pueden consultar cómo está cada uno. Hay 12 países que aparecen en ese ranking, entonces esa es una información interesante. Bueno, aquí hay otros logros, hay un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que está en el Congreso, y entró en vigencia en enero los lineamientos para el uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector público para todos los organismos del Estado. Se realizó el Congreso del Futuro también en el mes de enero en Santiago del Paraíso con más de 100 expertos vinculados a la ciencia y todos centrados en el impacto de la inteligencia artificial. Ahora, tuvimos una visión crítica de expertos como Ken Crawford, que no voy a leer, pero aquí aparecen algunas de las críticas. Tiene este libro, hay otros de los expertos. Y para finalizar, algunos casos de uso específico de inteligencia artificial en Chile, por ejemplo, a través de la plataforma de Huawei, que tiene una herramienta que se llama Automatic Alarm Behavior Detection. Se usa en Chile y en Perú. Esta herramienta es usada por Huawei directamente para contratos que tiene con operadores de telecomunicaciones en estos dos países y permite descubrir reglas de correlación basadas en inteligencia artificial y automatiza el análisis de información de alarmas de elementos de red. Esta es otra herramienta disponible que permite realizar pronósticos con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial y de esta forma optimiza los crecimientos de red, la ubicación y los nuevos nodos. Intel tiene esta otra plataforma que se llama Heavy.ai, que es un software que también permite hacer analítica avanzada para visualizar la información instantánea de la red y análisis de grandes conjuntos de datos y hacer simulaciones y optimizar la red. Otras aplicaciones, mejorar la atención al cliente, asistencia ejecutiva en call center, asistencia virtual, predicción de propuestas y un piloto usando inteligencia artificial con videocámara para el monitoreo de tránsito de tu gestión. ¿Ya? Y finalmente terminamos con aplicaciones de Telefónica Tech, que tiene aplicaciones de rastreo de vehículos para el grupo Cobra y para otra empresa que se llama EconoRun, que arrienda vehículos
y también hacer gestión de flotas aplicando inteligencia artificial. Y finalmente, al terminar, quiero recomendar este libro que es una novela sobre von Neumann, que si bien no trabajó directamente en inteligencia artificial, desarrolló muchos conceptos clave. Un libro muy entretenido, vale la pena leerlo. Y finalmente, un libro técnico de la industria para documentar un poco. Con eso quería terminar mi presentación y darle las gracias por su asistencia.